novela trata de la búsqueda de la identidad. En principio es un chico que ha recibido una herencia de su abuelo. En la herencia hay un libro dentro del cual hay unos documentos que ponen en cuestión toda su historia personal. Pero poco después de recibir ese libro, recibe una paliza, le roban el libro y tiene que conseguirlo para poder encontrar esos documentos y tirar del hilo para descubrir cosas de su pasado. Bueno, yo escribo para jóvenes, para niños, para adultos, tanto narrativa como poesía. Yo encuentro que todos los géneros que trabajo, todos tienen la misma dificultad. Lo que cambia es el registro. Sobre todo cuando escribes un libro infantil o un libro juvenil, trabajas mucho con niños y con jóvenes, porque visitas muchas escuelas. Y esto te da pie a entender lo que entienden ellos. Con los adultos este problema no lo tengo. En el tema de las libertades personales, es un tema que siempre me ha interesado mucho porque creo que vivimos en una sociedad que va hacia atrás, que todo lo que se conquistó en los primeros años de la democracia se está perdiendo. Yo creo que una de las cosas que más nos hace falta a las personas, no ya a los escritores, sino a las personas en general, es la empatía. Es decir, ponernos en el lugar del otro. La búsqueda de la identidad para mí es muy importante por dos cuestiones que tienen que ver con mi vida, con mi historia personal. Una, que tiene mucha relación con mi familia, con mi padre en concreto. Mi padre siempre me dijo que yo no era catalán, que yo era manchego, porque él era manchego. Y yo le preguntaba que por qué. Y él me decía que las personas llevamos el origen en la sangre de los hombres, en la sangre del padre. Y yo me sentía muy catalán. Lo que ocurre es que mis compañeros de clase catalanes de origen familiar catalán, tampoco me aceptaban. Y para mí esto fue un dilema duro y que me costó bastante superar, me costó mucho. Tuve una lucha interna y un proceso interno de maduración en este tema. Porque, bueno, hay un momento dado, sobre todo cuando eras adolescente, que tienes necesidad de sentirte vinculado a algo, ¿no? Ahora yo creo que tal vez me daría igual. Y el otro fue, pues algo parecido, no igual, pero algo parecido a lo que le pasa al protagonista de mi novela, y es que cuando yo nací, a mi madre la pusieron eh, en el pabellón de madres solteras. Mi padre estaba trabajando fuera, en el Pirineo, y hasta que mi padre volvió, que fue al día siguiente, las monjas me habían bautizado y me habían puesto un nombre que no era el mío, ni el de mis padres. Siempre me lo contaban como una anécdota, no le di ninguna importancia. Le di importancia cuando empezó a salir el tema de los niños robados, y claro, una antropóloga me dijo que es que mi caso era de libro, o sea que yo estaba a punto ya para ser vendido y no lo fui por una casualidad. Bueno, la coincidencia de haber publicado Només vull ser jo mateix y Pel camí dels àlbers en una diferencia de 15 días es absolutamente una coincidencia. El libro tiene un buen número de fotografías, yo creo que más de 40 fotografías, de Miriam García Troncho. Tenemos una colaboración muy estrecha en la creación conjunta de imágenes y poemas. Cada uno es lo suyo, ella las fotografías y yo los poemas. Yo hago una poesía que cualquier persona que tenga un mínimo de cultura pueda entenderla, ¿no? Eso sí,
Eso sí que, pero no solo porque piense en el lector, sino es que a mí también me gusta la poesía que yo pueda entender, ¿no? Me gusta leer poesía que yo pueda entender. La palabra dice mucho más de lo que dice por sí misma, porque la palabra, cuando nos entra en la cabeza, cualquier palabra, entra por un camino muy sinuoso, por unos laberintos que va chocando con otras palabras. O sea que una misma palabra en diferentes personas está connotando diferentes cosas, pero cada una de estas cosas que esa palabra te connota te llevan a otras, te llevan a otros mundos, a recuerdos, a emociones vividas, ¿no? Y esto es lo que intentamos hacer los escritores cuando trabajamos una palabra artísticamente, una palabra literariamente, buscamos que esa palabra empuje al lector hacia esos laberintos que tenemos en nuestra mente y nos provoque emociones, nos provoque recuerdos, recuerdos que son míos, pero que a partir del momento que yo los pongo, cada lector tendrá sus propios recuerdos, no ya los míos, ¿no? O sus propias emociones, o sus propios conocimientos.